Aleluya. Gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Hola. ¿Cómo están, queridos hermanos en la fe? Ya estamos aquí para saludaros y darles un abrazo fraterno. Vamos a grabar nuestro en vivo. Ya estamos para meditar en la palabra de Dios, todos alineados una vez más, los que estamos aquí. Y gracias a Dios por darnos esta enorme bendición de poderos estar con vosotros una vez más. A ti, querido hermano, te bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. A todos nuestros amigos también les damos la más cordial bienvenida a nuestra meditación de la palabra de Dios. Vamos hoy a abrir una vez más las Sagradas Escrituras y vamos a estar leyendo y meditando en otros pasajes bíblicos. Así es que bienvenidos, seguimos atentos a todos los acontecimientos. Por el momento parece que la guerra se detiene y le agradecemos a Dios, le damos gracias, aunque ataques continúan de los dos lados, ¿verdad? De todos los que están involucrados en estos acontecimientos lamentables y tristes. Pero seguimos atentamente mirando al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Ustedes saben que es el centro, aunque el mundo no lo quiera aceptar. Israel es el pueblo de Dios y Dios no ha desechado a su pueblo y no lo va a desechar. Dios va a tratar con su pueblo y va a tratar bien, porque Dios es un Dios justo. Entonces ellos, si han cometido pecados, si han hecho cosas que no son correctas, que no son buenas, el Señor sabe cómo juzgará y cómo castigará a cada uno de ellos, así como nos juzgará y nos castigará también a nosotros. Entonces, dicho esto, lo mejor que podemos hacer en esta vida, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Meditar en la palabra de Dios, leer las Sagradas Escrituras, abrir la palabra y estar estudiando, meditando. Hagamos eso en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Una palabra para todos aquellos que somos creyentes, para todo ese pueblo de Dios, para fortalecernos en estos tiempos tan difíciles, tan críticos que atravesamos, momentos donde el mal avanza, el amor se enfría, hay mayor enfriamiento en el corazón del hombre. Entonces es tiempo de seguir meditando, seguir leyendo, exhortándonos, animándonos los unos a los otros a seguir adelante, a perseverar, no claudicar. No vamos a claudicar, ni usted, querido hermano, ni yo. Vamos nosotros a continuar en la lucha, en la pelea. Esto es un camino de resistencia. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí en el libro, la epístola de Hebreos. Nosotros estamos con fuerte temperatura en nuestra ciudad, temperaturas muy altas. Hoy tempestad, muchos truenos, relámpagos y calor y más calor, fuerte temperatura. Llovió poco, pero llovió. Entonces estamos, Dios, como si se vaporiza la tierra. Entonces hay fuerte temperatura, una temperatura alta y calor, pero seguimos nosotros sobreviviendo, seguimos luchando. Lamentablemente todas estas cosas suceden en nuestro querido planeta a causa del pecado, de tanta maldad, violencia, injusticia, derramamiento de sangre inocente y tantas cosas que hemos cometido, hemos hecho en esta tierra. ¿Cuántos pecados cometidos? Trajo tanta maldición a la tierra. Hoy estamos nosotros soportando todas estas consecuencias a causa del pecado de quienes habitan la tierra.
¿Quiénes habitan? El hombre, el ser humano, que es el ente más destructor, más contaminante de este planeta. Escuchaba en las noticias que hay muchos barcos detenidos en el estrecho de Hormuz. Creo que decían más, casi como 2000 buques, barcos. Y de alguna manera eso puede ser catastrófico, manifestaban. Yo me imagino que habrá fertilizantes, todos los derivados del petróleo y tantas cosas. Eso, Dios mío, Dios no permita, pues se derramen todas estas cosas, se ocurra tragedia en estos buques y entonces se contamina más el ambiente, el mar y todo. Por favor, Dios mío, que nuestros queridos líderes puedan entrar en reflexión. Dios tenga misericordia, toque esos corazones y puedan entender que es mejor vivir en paz que en guerra. Es mejor amarnos los unos a los otros que odiarnos y que destruirnos entre nosotros mismos. Es mejor buscar la reconciliación. Tenemos que entender que somos pueblos y todos habitantes de este mismo planeta Tierra. Todos habitamos aquí. Si ocurre algo en alguna nación, de alguna forma nos terminará afectando también al resto de naciones. Por favor, todos somos extranjeros, todos somos peregrinos en este planeta Tierra. Nadie se queda para siempre. Tenemos un tiempo y luego desaparecemos de este escenario de la vida terrenal aquí. Por lo tanto, entendamos que tenemos que aprender a vivir en paz. Medio Oriente debe, así como América del Norte, América Central, América del Sur, somos pueblos, somos continentes o naciones, todos estos continentes están formados por muchas naciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir en paz. ¿Cómo nosotros buscamos cañones, armas, misiles para disgustarnos, enemistarnos con nuestros queridos amigos peruanos, colombianos, con los que tenemos frontera? No podemos. Tenemos que aprender a vivir en paz. Igual Medio Oriente. Ellos van a estar ahí por siempre hasta que el Señor Jesucristo venga y se den los juicios de Dios en la tierra. Y entonces el Señor sabe qué queda en este planeta y cómo todo se acomoda de tal, o como dicen, reacomodarse. Las cosas que Dios os va a permitir que sean totalmente cambiadas, transformadas, y se prepare entonces ahora sí este planeta para el reinado milenial de Jesús de Nazaret. Pero son pueblos que ellos están allí. Tienen que aprender a vivir. Irán, Israel, tienen que aprender a vivir. El Líbano, los de Arabia Saudita, todos son pueblos vecinos. ¿Por qué odiarnos, enemistarnos? Aprendamos a vivir en paz. Me da tanta pena la guerra de Rusia, Ucrania. Son pueblos, tienen fronteras. Son naciones que tienen fronteras. Qué pena, Dios mío. ¿Cuántos muertos? Miles, miles y miles. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por un pedazo de tierra? ¿O por qué? Porque quiero mostrar ante el mundo que yo soy más poderoso. De nada me va a servir. Al final, el único todopoderoso y más poderoso que existe se llama Jesucristo. El único que va a reinar para siempre. Nadie más. ¿Cuántos enfrentamientos hemos tenido? Dios mío, cuántas guerras. Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial catastrófica. 2 bombas terminaron con 2 pueblos tirados en Nagasaki, en Hiroshima creo que fueron. Qué pena, Dios mío. Qué pena. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad, que Dios nos ayude, tenga compasión de nosotros y nos enseñe, Dios mío, que por sobre todas las cosas el amor. Aquí en Hebreos capítulo 10, el versículo 26, dice así. Ay, si escucháramos las palabras del Maestro, ¿no? Cuánto Jesús nos exhorta y nos llama a amarnos, a perdonarnos, si es posible, a dar la vida por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, por nuestros amigos.
Jesucristo dijo, ya no les digo a ustedes que son mis discípulos, les digo amigos. Un siervo, uno que sirve, no sabe lo que hace su Señor, pero yo les digo amigos, habla de una profundidad mayor. Ahora sois mis amigos. Dice en el versículo 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, la epístola de Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto o del nuevo pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia que Dios nos ha dado? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará, a su pueblo. Horrenda cosa es caer. A ver, déjenme. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí la lectura. Ese es el versículo 39 de la epístola de Hebreos capítulo 10. Ha concluido el capítulo 10 y damos paso al capítulo 11, que tiene como título La fe. Encontramos en este capítulo 11 la galería de hombres de fe, todos aquellos hombres y mujeres que tuvieron esa fe gloriosa. Pero aquí, en la culminación del capítulo 10, dice el apóstol, quien escribe esta, yo digo que para mí es Pablo, aunque Hebreos hasta hoy no se tiene el autor, no se sabe todavía cuál es el autor. Gracias. No se sabe quién es el autor. Digo que para mí parece por el lenguaje que usa y Dios, que le dio tanta revelación al apóstol Pablo, me parece que es Pablo, pero no hay autor todavía
que se le acredite esta epístola. Todavía no se sabe quién, por lo menos yo en lo que he leído no he visto. Pero mire, en el versículo 26 dice: si pecáremos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese es el versículo 20. Que nosotros como cristianos estamos llamados a perseverar, a luchar, a resistir, a no doblegarnos. Y en estos tiempos tan especiales que vivimos, qué bonita palabra para que el Señor, una vez más, por el Espíritu de gracia que Dios nos ha dado, fortalezca nuestro interior. Tuyo, mi querido hermano, tu interior, hermana mía, se ha fortalecido. No te desalientes, no te desanimes. Cuando las cosas se ponen más oscuras, más tristes, lamentables a nivel mundial, es cuando más el Señor Jesucristo nos exhorta: vosotros, erguíos y levantad vuestras cabezas, dice el Señor. Tu redención está cerca. Entonces, pero tenemos que luchar por no pecar. Por eso dices: porque si pecáremos voluntariamente, es decir, ya deliberadamente. Cuando el hombre peca ya deliberadamente, habiendo conocido ya la verdad, es soberbia. Es con soberbia, hay soberbia, rebeldía, se revela. Por eso dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya conocemos esta palabra, y esta palabra prácticamente la conoce el mundo entero. Casi, yo digo, para mí, casi toda la humanidad hoy, con el avance, la tecnología, con todo lo que hoy podemos nosotros averiguar a través de las redes, y también tantos predicadores que están en las redes llevando el mensaje de la palabra, predicando. Ya la palabra no es desconocida. Años, muchos, cuando yo llego a los caminos del Señor, poco escuchaba yo la palabra, poco la predicación. Pero 3 décadas atrás, cuando nací de nuevo por la gracia del Cordero, que me dio ese nuevo nacimiento, es una cosa que empezó la predicación de la palabra. He vivido todos estos años, todas estas décadas, escuchando evangelismo por acá, allá, predicando acá, campañas acá. Es un avance de la predicación del evangelio cual nunca yo antes había escuchado. Yo no recuerdo cuando fui pequeña, solo conocí el catolicismo, e iba con mi madre que nos llevaba a la misa, pero yo no conocí más. Viene la predicación, es como un abrirse, se destapó, fue como si se rompió algo, y entonces comienza el evangelismo a nivel, no sé, tal vez será que yo llego en los tiempos de un avivamiento, de un despertar en esta república, puede ser. Y en otras naciones, bueno, ya han sufrido avivamientos maravillosos también. Pero nos exhorta la epístola de Hebreos, este capítulo 10, a no pecar, hermanos, hermanas mías. Recuerda, creo, la última reflexión: es tiempo de consagrarnos más, es tiempo de santificarnos, de purificarnos más. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, ya deliberadamente, con soberbia, después de que hemos conocido, tenemos ya el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio, porque el sacrificio de Jesucristo es perfecto. ¿Qué otro sacrificio se puede hacer? Ya no queda otro sacrificio. Por lo tanto, tenemos que tener tanto cuidado cómo caminamos en esta tierra después de haber conocido la verdad. Ya tenemos el conocimiento de la verdad. Hoy ya nosotros sabemos que somos pecadores cuando hacemos lo malo, lo que va contrario a la palabra de Dios. Porque ¿quién nos mostró eso? Dios, por su Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la ley.
La ley divina, ¿qué nos reveló? La palabra de Dios, ¿qué nos reveló? El pecado. Hoy tenemos conocimiento, hoy tenemos conciencia de que si hago estos, como dice la palabra, yo no conocería la codicia si la ley, la palabra de Dios no dice, no diría, no codiciarás. La ley de Dios dice, no adulterarás, no fornicarás, no vas a jurar en vano, no vas a tomar el nombre de Dios. Entonces está la ley. Hoy tenemos el conocimiento de la verdad. Cualquier pecado, no mentirás. Cualquier pecado que nosotros cometamos, ya ahora vino la verdad. Por eso dice, cuando ha venido ya, tú has recibido ya el conocimiento de la verdad. No hay otro sacrificio más. No hay otro sacrificio por los pecados. No hay. Solo el sacrificio de Jesucristo es perfecto. Por eso dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese es el versículo 27. Si ya conoces, si tienes el conocimiento de la verdad, y tú vienes y pecas deliberadamente, ya lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios de Dios. Claro, porque al tú pecar deliberadamente, abiertamente, con soberbia, es actuar deliberadamente. Si tú lo haces, ya te estás convirtiendo en enemigo de Dios. Te vas contra lo que Dios ha establecido y lo que Dios te reveló. Te reveló la verdad. Él te reveló la verdad, pero tú te vas contra esa verdad. Entonces, amigas, amigos míos, es lo que siempre les enseño desde este lugar. ¿Qué les he dicho? La palabra de Dios dice, no te harás imagen, no te postrarás ante ellas, no las honrarás, no las vas a adorar. Pero viene una religión y les levanta ídolos y les pone imágenes. Es irse contra la palabra de Dios. Y usted adora esas imágenes, se está levantando, se va contra lo que Dios ha establecido. Tenemos que respetar lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te harás imágenes, no las vas a honrar, no las vas a adorar, no te vas a postrar ante ellas. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y Dios espera que los habitantes de la tierra, Él está vivo, lo adoren al Dios viviente. No tienen por qué ir a buscar una imagen y adorarla y postrarse, porque Dios está vivo y Él es el que sostiene este universo. Él da vida a todos. Su palabra dice en un salmo, es el Dios vivo que abre su mano y colma de bendiciones a todos los seres vivos en esta tierra. ¿Cómo lo voy a buscar a través de una imagen que no tiene vida? Tiene ojos, no ve, boca no habla, nariz no tiene aliento, pies y no caminan. Las imágenes, manos y no te tocan. ¿Cómo voy a pedirle yo a una imagen? Yo estaría más ciega y más torpe, me va ciega que las imágenes. Por eso dice el Señor que no está bien hacer eso y Dios lo prohíbe en su palabra. El que ama a Dios obedece la palabra. El que no ama a Dios se revela, aunque ya tuvo el conocimiento de la verdad. ¿Y qué le espera a esa persona? Su palabra dice, horrenda expectación de juicio y de hervor, que ha de devorar a todos los adversarios de Dios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso decía la ley. Cuando tú violabas la ley divina, eso léalo, usted lo encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el libro de Deuteronomio 19, capítulo 19, el versículo 15. Usted va a encontrar el que viola la ley que Dios le dio a Moisés, y Moisés la transmitió, se la dio al pueblo. Dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos debe de morir irremisiblemente. Tenían que buscar no un testigo, 2 o 3 testigos, que ellos acrediten, que ellos testifiquen que esa persona violentó la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Qué debían de hacer con esa persona? Debía de morir. Tenían que quitarle la vida conforme Dios lo había establecido. Pero qué precioso es que hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si nosotros violentamos en una parte uno de los mandamientos divinos, no es que la ley nos da esa libertad de que podemos quebrantar la palabra, los mandamientos de Dios. No. Pero lo hermoso es que si nosotros, porque somos tan humanos, tan débiles y pecadores todavía,
quebrantamos la ley, no morimos, podemos correr al trono de la gracia y pedirle a Dios que nos perdone en el nombre que Dios nos ha dado, en el nombre de Jesucristo, y hallaréis el perdón, dice su palabra, para vuestros pecados. ¿Qué hace Dios cuando nos arrepentimos y pedimos perdón? Nos limpia una vez más con la preciosa sangre de Cristo. Pero el que peca deliberadamente, ese no tiene deseo, ese no quiere arrepentirse. Ese es un soberbio, una soberbia. Es una persona que se revela abiertamente contra la ley de Dios. Pero Dios se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Entonces Él sabe que somos débiles, que podemos quebrantar la ley. Es por eso que Jesús cumple toda la ley. Al cumplirla, y yo la quebranto, como soy de Jesucristo, corro al Señor, le pido que me perdone, y su preciosa sangre me limpia de ese pecado que he cometido, esa violación de la ley, el haber quebrantado la ley divina. El Señor Jesucristo me perdona con su preciosa sangre, pero yo no me puedo ejercitar, yo no puedo estar practica, y hoy pedí perdón, mañana el mismo pecado, pasa un mes el mismo y sigo pidiendo perdón, el mismo pecado. No. Entonces necesitamos poner atención a nuestro interior. ¿Qué es lo que todavía esos patrones antiguos que nos atormentan y no podemos salir de ese cuadro del pasado, esos pecados del pasado que los seguimos cometiendo? Estamos en esa lucha, estamos en esa pelea diaria, rogándole a Dios que nos ayude, especialmente, por ejemplo, a mí el carácter. Yo necesito cada día y estoy, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, ayúdame. He sido una persona fuerte de carácter. Aunque llegó un momento en que me sometieron tanto, se perdió todo. Pero el Señor, en su misericordia, una vez más que rompió todas las cadenas de mi vida, destruyó esas cadenas de impiedad, y toda maldición fue desvanecida, destruida por completo, me ha hecho libre. Entonces sé que hoy el Señor me hizo con carácter, que tengo un temperamento, un carácter, pero que tiene que ser pulido, tratado por la mano del Dios Todopoderoso. Esa es mi lucha. ¿Cuál será tu lucha, hermano? ¿Por qué peleas tú, querida hermana? Todos estamos en las mismas luchas muchas veces, pero podemos estar tranquilos y confiados, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo, el Señor de gloria. El Dios Todopoderoso le dijo a Jacob: Jacob, yo no te voy a dejar. Era como si le decía: no te voy a soltar, Jacob, hasta que yo haya terminado todo lo que te he dicho. No te voy a soltar, no te voy a dejar. Me he propuesto hacer una obra majestuosa contigo y yo la voy a culminar. Es realmente glorioso y precioso estudiar, ver la vida de Jacob a través de la palabra de Dios. Cómo empieza este hombre que el Dios del cielo lo usaría para de esos lomos de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor establecer un pueblo en la tierra, sacar una nación que se llama hoy Israel, porque Dios le cambia el nombre a Jacob. Dios le dijo, cuando luchó con el ángel de Dios y había vencido a Jacob, Dios le dijo: Jacob, ya no te llamarás así, ahora te llamarás Israel. Entonces Dios le pone el nombre de Israel, y el Señor del cielo quebrantó tanto. El Señor estaba creando siempre muchas cosas alrededor de Jacob, que fue quebranta tantas partes, áreas del corazón, del alma, de la vida de Jacob, que necesitaban ser quebrantados. Muy joven, Jacob tuvo que huir de su familia. Después de eso, después de huir de su familia porque había arrebatado la bendición de su hermano mayor, después de un tiempo se enamoró de una mujer que amó mucho. Se murió también en el camino de regreso a su tierra. Prematuramente se le muere la mujer más amada, Raquel. Después es privado del hijo querido, del hijo amado, del hijo de Raquel, llamado José. Era golpe tras golpe, golpe tras golpe. El Señor del cielo y de la tierra golpeando el corazón
corazón, el alma de Jacob para regenerar, para transformar, para renovar. Estaba creando circunstancias dolorosas alrededor, permitiendo Dios que todas estas cosas le sucedan a Jacob para ir quebrantando y arrancando toda esa astucia, la pillería y todo lo que había en Jacob. Pasaron los años, cuando va huyendo, va a trabajar con el que se convertiría su suegro, llamado Labán. Y si él era pillo, embustero Jacob, pues el suegro que se convirtió en suegro resultó más pillo, más embustero que Jacob. Oh, Dios mío, es realmente maravilloso ver la obra transformadora, regeneradora en la vida de este patriarca de Jacob. Cuando al final usted escucha las palabras de Jacob cuando va a Egipto y habla con Faraón, y cuando escucha, usted estudia las bendiciones que le da a cada uno de sus hijos, los 12 hijos los tiene antes de morir frente a él y los comienza a bendecir. Usted y yo y todos queremos adorar a Dios postrados en el bordón, en un bordón. De verdad, todos queremos adorar a Dios, porque lo único que vemos es un Jacob maduro. Es un Jacob que a causa del quebrantamiento y de la disciplina ha crecido, ha madurado. Es el hombre espiritual que Dios quería. Ya no es el hombre carnal, es el hombre espiritual. Es el hombre de Dios, es el hombre que Dios quería. Era lo que Dios iba a forjar en él, la espiritualidad. Y qué precioso es ver cómo este hombre, la sabiduría, la iluminación divina, la prudencia que tiene para dejar bendecidos a todos y cada uno de sus hijos. Realmente es maravilloso. Amigos, amigas mías, ese proceso que sufre Jacob es lo mismo, hermano, hermana mía, que tú y yo tenemos que sufrir, tenemos que experimentar. El Dios omnipotente va a estar quebrantando y quebrantando, creando, permitiendo que circunstancias difíciles, dolorosas en momentos, adversas, sean creadas a nuestro alrededor, para ir el Señor arrancando, desarraigando lo que es malo en nosotros, lo que todavía está malo. Hay cuántos hermanos que tienen 5, 10, 15, 20 años y no se ve la manifestación espiritual todavía en ellos. ¿Por qué? No han crecido espiritualmente, no se han desarrollado. ¿Por qué, hermanos, hermanas? ¿Por qué? Porque lamentablemente la obra que Dios ha querido hacer en usted no la ha podido hacer. Cuando el Señor extiende su mano para quebrantar parte de su interior, usted se levanta contra esa mano que corrige, que quebranta, que disciplina. Tenemos que decir como Madame Guyon: yo besaré la mano del que me disciplina, del que me quebranta. Tenemos que aprender a ser sumisos, humildes. Este es el grave problema, que nos rebelamos. Esa es la herencia de Adán. Nos rebelamos y nos levantamos contra lo que Dios ha establecido para nosotros. Hay momentos que alrededor nuestro hay personas con duros caracteres, temperamentos, porque nosotros necesitamos eso. No es porque nosotros quisimos o yo, imagínense nosotros: Señor, a ver, tú me vas a quebrantar, pero yo te voy a decir a quiénes vas a usar para que me quebrantes. Es que Dios no va a hacer eso, no nos va a escuchar. Él va a quebrantar. ¿Usted cree que Jacob le iba a decir: Señor, si tú me vas a quebrantar, voy a ir lejos de mi padre y de mi madre, voy a ir huyendo, allá me enamoraré, tendré un suegro, pero quiero que sea bueno, noble? No, el Señor le tenía reservado un suegro pillo, embustero, explotador. 20 años lo tenía Jacob trabajando, le cambió el salario las veces que quiso. Si se le arrebataba un animal feroz, una oveja, Labán se la cobraba a Jacob. Él le dice: el frío me congelaba, el día en el sol, todo. Yo sufrí tanto cuidando tus ovejas por 20 años. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de mi corazón no salía y no me hacía justicia, tú me hubieses mandado, le dijo a su suegro Labán, con las manos vacías. Porque hay un momento en que Jacob toma la decisión de huir de Labán, su suegro, y se va con sus hijos y con todo lo que él tenía. Tiene que huir. Pero Dios había permitido 20 años. ¿Cómo lo estaba usando Dios a Labán? Como un martillo, quebranta,
quebranta. Dios sabía que habían muchas cosas en el corazón de su siervo, en el alma de Jacob, que eran fuertes, que no eran fácil de arrancar, de quebrantar, de sacarlas. 20 años siendo, Jacob le arrebató la bendición a su hermano Esaú. Pero no solo le arrebató, un día lo vio cansado y con hambre, y tenía hambre Esaú, y le dijo: dame de tu guiso que había cocinado Jacob. Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura y yo te doy de mi guiso. Y Esaú dijo: bueno, yo para qué la necesito, está bien, te la vendo, pero dame. Eso fue una pillería, eso fue un embuste, eso fue malo lo que hizo Jacob. No fue bueno lo que hizo Esaú tampoco. Menospreció su primogenitura, pero lo que hizo Jacob tampoco era bueno. Y entonces nos damos cuenta cuánto nuestro corazón, a través de la vida de Jacob, cuánto nosotros necesitamos ser mudados, esa regeneración. Es por eso que yo les he dicho, siempre les digo y les testifico, el cristianismo no es una religión. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser cristiano. Es algo, pero un abismo separa una religión o cualquier religión del cristianismo. El cristianismo es una mutación, es una mudanza, es una metamorfosis, es una transformación que se va a dar en la vida del hombre o la mujer que invoca a Jesucristo de corazón, que el Señor se le revele y tiene ese encuentro personal con Cristo. Esa persona sufrirá cambios, será totalmente diferente. Pasarán los años y aquellos que lo conocieron testificarán: era esto, pero han pasado tantos años, es esto. Ahora, esta persona es diferente. Qué precioso es saber que Dios puede hacer esto tan hermoso en nuestras vidas. Hay que someterse. Por eso, hermano, para que usted no siga cometiendo pecado es necesario que le permita al Señor que quebrante. Por eso dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos tenía que morir irremisiblemente, porque eso decía la ley, no un testigo. Había que buscar 3 testigos para dar muerte al que había violentado la ley divina. Una vez que fue confirmado otro testigo y otro testificó que sí, que se violentó la ley, esa persona en tal parte debía morir. Por eso la ley traía muerte, pero la gracia, el regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo, no trae muerte, trae vida, mis amigas, y vida eterna. Amigos míos, vamos, que los estoy invitando a venir a Jesucristo. Escuche, debía de morir. Sigo leyendo el versículo 9. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre preciosa del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuánto mayor castigo piensas tú? Si la ley decía que el que violentaba en una parte la ley debía de morir irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas tú que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? No pisotees a Jesucristo, hermano, hermana. Cuando tú pecas, estás dando lugar al diablo que use mucha gente blasfemando contra el evangelio. Gente que no viene al cristianismo porque te conocen a ti. Yo conozco a uno llamado evangélico o evangélica. Son terribles, son estafadores, son mentirosos, son pisoteadores de la palabra que ellos predican. Esa gente, tú eres una piedra de tropiezo, hermana, hermano mío. Ni tú entrarás al cielo, ni estás permitiendo que otros entran. Doble será el castigo para ti. Lee las Sagradas Escrituras. ¿Sabes cuál es el problema? Que los seres humanos, llamándonos cristianos, no entendemos el castigo. Pensamos que aquí sufrimos, aquí padecemos, y sí hay un castigo, pero ya después de muerto. No, tú no has entendido nada. Que cuando nosotros cerremos nuestros ojos y dejemos esta tierra, el alma nuestra se levantará y vamos a sentir más de lo que sentimos aquí en esta vida.
Ese es el desconocimiento que hay. Y por eso haces lo que te da en gana, llamándote cristiano. Si el que violaba la ley de Dios debía de morir irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas tú y yo, hermana, hermano, que debe merecer o merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la bendita sangre del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros? Dios tenga piedad de cada uno de aquellos que invocamos el nombre de Dios. Recuerda lo que decía el versículo 26. Si nosotros pecamos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora ya pecamos deliberadamente. So, ya conozco la verdad. Si yo cometo un pecado, qué sé yo, a ver, si yo fornico, ya conozco la palabra. Si estoy casada y adultero, ya conozco la palabra. De mi corazón, Dios nunca lo permita. Me equivoco y fallo y peco, correré y corramos al trono santo. Y pronto pidamos de corazón a Jesucristo que nos perdone. Él nos perdonará. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? Al cometer pecado estás pisoteando a Jesucristo. Al hacer lo contrario a la palabra, la ley, la palabra de Dios dice, estás teniendo por inmunda la sangre preciosa del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es tratar de burlarse de Dios, es querer escupir el rostro del Cordero. No lo hagas, hermana, hermano mío. Detente, paralízate ahora, detente ahora y no peques. No hagas cosas malas, no mientas, no estafes a nadie. No te involucres prestando a churuqueros. No hagas esos son pecados, no agrada a Dios. No andes pidiendo a nadie, porque entonces contradices la palabra de Dios. No hay justo tuyo desamparado, Dios mío, ni simiente tuya que mendigue pan en la tierra. No somos mendigos, somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Aunque tengas la más grande necesidad, calla, no vayas a casa de nadie a pedir. Pídele a tu Padre Celestial que Él te dará todas las cosas. Pero pide de corazón, creyendo, porque al que cree, todo le es posible. Pida de corazón. Esto sería bueno que grabaras. Esto es de Dios. No hay justo tuyo desamparado, Dios mío, ni simiente tuya que mendigue pan en la tierra. No somos mendigos, somos el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo que Dios lo ha comprado a precio de sangre. Hemos sido adquiridos a precio de sangre. ¿Qué nos decía la palabra de Dios? Que somos real sacerdocio, nación santa. Somos de la realeza divina. Levante su cabeza, no peque, no haga lo malo. Si en algo quebranta la ley, corra y vaya pronto al trono de la gracia. Y escuche lo que continúa diciendo en este versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Qué hizo Dios con la sangre preciosa de Cristo? Te cubrió, te bañó, te santificó, te purificó de tanta inmundicia, de tanta chanca, porquería y suciedad que traías del mundo. El Señor te limpió, el Señor te purificó, el Señor te santificó con la preciosísima sangre de su amado Hijo. Y tú ahora estás pisoteando la sangre del nuevo pacto, haciendo pecados y actos abominables. Ay, Dios tenga piedad y pronto te arrepientas. Dice, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
Cuando estás haciendo lo malo, quebrantando la palabra divina, estás pisoteando al Hijo de Dios, estás teniendo por inmunda la sangre del nuevo pacto, pero también estás haciendo de manera también especial afrenta al Espíritu de Jesucristo, al Espíritu de Dios, ese Espíritu de gracia que Dios nos ha dado. Dios nos libre, Padre, ayúdanos por favor a ver lo que no vemos, porque hay momentos que pecamos deliberadamente. Dios se apiade y no permita que nunca yo cometa un pecado abiertamente, un pecado con soberbia, levantándome abiertamente contra Dios. Nunca lo permitas, Padre. Yo le he dicho, prefiero que me quites la vida antes de que yo haga algo semejante. Arráncame de la tierra, quítame la vida, que algo venga a mí, un paro cardíaco, lo que sea, pero no permitas que yo te ofenda de esa manera. Nunca, nunca, que tu temor, Dios mío, tu temor esté arraigado, metido en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi carne, en mis huesos, en todo mi ser, porque es el principio de la sabiduría, el temor a ti, oh Dios mío. Bendito sea nuestro Dios. Mamita, ven a grabar que voy a terminar. Se perdió el otro. Ah, pero es que lo hiciste muy largo. Ah, ya. Está bien. Entonces, mis amigos y mis hermanos en la fe, para nosotros, el pueblo de Dios, este pasaje hermoso, Dios mío, tenga cuidado, no afrente al Espíritu de gracia que Dios nos ha dado. El versículo que continúa, el versículo 30, dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Ese es el versículo 30, ¿escuchó? Palabra de Dios, hermanito, palabra de Dios. Tanta gente carga unas Biblias, pero misioneras, parecen portafolios, así de grandes, y las cargan con sus, forros y todo, con sus manos. Tienen una manito y cargan tremendas Biblias, pero desobedecen ese libro que cargan en la mano. Esa palabra no ha sido escrita en las tablas de sus corazones. Hacen lo que les da la gana. Y muchos llamados cristianos usan la palabra para cometer actos perversos, vandalismo. Mucha gente llamada cristiana está dentro de las congregaciones derribando hermanas, verdaderamente mujeres que buscaban a Dios de corazón. Hombres, mujeres que son serpientes están dentro de la iglesia y disfrazadas como que son cristianas. Están derribando hombres que de verdad con el corazón aman y buscan a Dios. Tengan mucho cuidado. En este tiempo, si algo necesitamos, es el discernimiento, aprender a discernir. Discierna, mi hermano, porque los tiempos son muy, muy difíciles, los tiempos que estamos viviendo. Hay que estar, discierne, vuelva a discernir. Siga orando y clamando a Dios, porque solo la oración nos libra de toda cosa mala. La oración, hay que orar, hay que clamar a Dios. Pero escuchó, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Quién dijo eso? Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros tenemos que luchar por no cometer pecado, porque Dios con la sangre de Jesucristo ya nos limpió, ya nos santificó. Por eso comparemos con Juan capítulo 15, el versículo 2. Aunque el 1 dice, yo soy la vid verdadera, vosotros, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese es el versículo 1. El versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros somos los pámpanos.
Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo quitará? Dios. Porque no lleva fruto. El cristiano verdadero tiene que dar fruto. Y todo aquel que lleva fruto, en cambio, mire, el que lleva fruto lo limpiará el Señor. ¿Para qué nos va a limpiar? Para que llevemos más fruto. Es lo que yo les vengo enseñando de Israel. La viña, la higuera ya está plantada. 78 años creo tiene Israel. Ya se plantó la viña ahí. Está establecido. Se cumplieron las profecías: te volveré a traer a tu tierra. Pero la viña no da fruto. Israel no está dando frutos. Muchas cosas que posiblemente están haciendo en este tiempo están fuera de la voluntad divina. Los que están en autoridad. Y Dios va a juzgar todo pecado, de quien sea, ministros, ejército israelita. Dios va a juzgar el pecado. Tienen que ver también ellos, más ellos que tienen la ley. Ellos son conocedores de la ley. Tienen que hacer lo recto, tienen que hacer lo bueno. Tienen que hacer lo bueno. Y lo principal, no apoyarse tanto en un ejército humano, porque ha sido poderoso, pues está derribándose, se está cayendo, se está derribando. Y ya no es poderoso. Ahora están sucediendo cosas tremendas. Queda expuesto ante el mundo. Hay otras naciones que comienzan a tener más poder. Entonces, las autoridades, los que están en eminencia en Israel, no pueden apoyarse totalmente en un ejército humano, porque van a fracasar. Porque quien los libra de todo mal y quien no va a permitir que ellos sean arrancados de su tierra es Dios, pues, porque Dios los plantó, porque Dios les dio esa tierra, porque Dios es el dueño de la tierra. Por lo tanto, el aliado más grande que tiene Israel es Dios, pues. Pero si lo dejan y se apoyan por completo en el brazo de un hombre, Dios los va a disciplinar. Dios va a castigar a su pueblo. No pueden. Porque ellos son conocedores. Ellos vieron la nube, la columna de nube, la columna de fuego. Ellos son de los padres, los patriarcas, son sus padres. Y ellos estuvieron bajo la nube, los padres de Israel. Tienen un gran patriarca como Moisés, un hombre de Dios, a quien Dios le entrega la ley, para que la ley, Moisés, la entregue, la transmita a su pueblo. Y lo hizo Moisés. Para ellos son los pactos que Dios hizo. Con ellos lo hizo los pactos Dios. Dios hace la promulgación de la ley y se la entrega a ese pueblo. No es otro pueblo en la tierra, es ese pueblo el que recibe la ley de Dios. Las promesas del Mesías y todas las promesas maravillosas que Dios habla al pueblo hebreo van a tener un fiel cumplimiento. Las promesas son para ellos. Pero qué precioso es Dios, saber que ha tenido misericordia de nosotros los que éramos paganos, y hoy también adoramos a Jesucristo nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Padre. Y le dice, sigo leyendo Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Mire, le dice el Señor, ya vosotros, a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué implica eso? Que la palabra de Jesucristo limpia la vida del ser humano. Qué linda es la palabra de Dios, cómo nos limpia la mente. Sale lo inmundo y se establece lo bueno, lo santo, lo recto, que es su palabra. Adoro la ley de Dios. Yo la adoro. No implica eso que yo ya no peque. Yo todavía le fallo a veces a mi Señor. Todavía. Pero sigo en la pelea. No me debilito ni me desaliento. Claro que me da tristeza. Mucha tristeza. Lloro en momentos.
pero sigo creyendo. Tú no me dejarás, a veces le he llorado. Tú le dijiste a Jacob, no te voy a dejar hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho, tú no me vas a dejar a mí tampoco. Y el Señor sigue haciendo su obra. Escucha el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, como el pámpano no puede llevar fruto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El labrador es el Padre Celestial. Nosotros tenemos que someternos, permitir que el labrador, ¿qué hace el labrador? Limpia, cuida la planta, le pone abono y tantas cosas, ¿verdad? Pues nosotros, el Padre Celestial quiere limpiar, purificar, regenerar, transformar nuestras vidas. El ejemplo más grande que les ponía hace un momento atrás era Jacob. ¿Cómo empieza Jacob a leer el libro de Génesis? Y llegar a la vida de Jacob es maravilloso. Desde que nace, cuando Jacob va a nacer, desde el vientre de la madre ya está peleando con su hermano Esaú. Jacob luchaba por ser el primero en salir y no pudo, sacó la mano y tuvo que volver a entrar. Y el que sale primero es su hermano Esaú. Desde el vientre ya peleaba el primer lugar. Mire lo que venía en el corazón de Jacob. Y todo eso Dios tenía que ir quebrantando ambiciones, bajas pasiones, deseos, codicias que todavía hay en nuestros corazones. Lujuria. Dios nos ayude y podamos ser realmente regenerados, transformados. Venimos de una vida, un pasado que ha sido fuerte, doloroso, triste, no sé. ¿Cuál es tu pasado, hermano, hermana? Pero así como Jacob luchaba por salir el primero, pero Dios no lo permitió. El primero que tenía que nacer era Esaú, porque fueron mellizos los dos. El uno nace primero, Esaú, y luego nace Jacob. Él no tenía que pelear el primer lugar, porque Dios ya se lo había reservado, aunque nacería en segundo lugar. Dios ya le había reservado bendiciones exclusivamente para él, para Jacob. Pero mire cómo es la naturaleza. Desde el vientre de la madre, él ya estaba ahí en lucha y en pelea con su hermano. Pero luego nace. Cuando ya crece, entonces comienza arrebatándole la primogenitura a su hermano. Después va y se disfraza como que era Esaú, y ahora es al padre el que le arrebata la bendición que Isaac le iba a dar a su hijo primogénito, que era Esaú. Esa bendición la arrebata Jacob. Se disfraza como que es el hermano Esaú y va y recibe la bendición que su padre ya no veía. Estaba bastante ciego Isaac. Y entonces aprovechó eso, insinuado por la madre, por Rebeca, lo disfrazó, le puso los vestidos de Esaú y le arrebató la primogenitura y la bendición que llevaba que recibía el primogénito. Mire usted todo lo que había en el corazón de este hombre para terminar siendo uno de los hombres más espirituales. Dios mío, cuánta espiritualidad hay cuando él le dice a Faraón, y Faraón le pregunta cuando llega y se reúne después de tantos años de haber creído que su hijo José estaba muerto. Ahora se encuentra con José, y en ese encuentro, llorando y llorando, Jacob, es hermoso ver el quebrantamiento, la mano del Todopoderoso quebrantando la vida de este hombre, el alma, el corazón, regenerando, mudando, transformando. Cuando Jacob es llevado por José a la presencia del Faraón y lo presenta José a su padre, Faraón le pregunta: ¿cuántos son los días de tu peregrinación? Jacob le responde: los días de mi peregrinación son pocos y malos, mi Señor. No son como los días de mis padres. Él reconoce: he sido tan quebrantado, he sido molido, he sido vuelto a quebrantar y quebrantar y quebrantar. ¿Por qué? Porque la obstinación, es como que dice Jacob, estaba en mi corazón.
Y yo tenía que ser quebrantado. Y yo tenía que ser vuelto a quebrantar. Y vuelto, este hombre que tienes frente a ti no sería si Dios no hubiese hecho una obra perfecta en mí. Es como si le está diciendo, es una maravilla, amigos y hermanos en la fe, de manera especial. Leamos las Sagradas Escrituras ahora más que nunca, permitiéndole a Dios que haga la obra perfecta de regeneración en nuestras vidas. Porque si tú no eres mudado, si tú no eres transformado por el poder de Dios, no puedes entrar en el reino de los cielos. Necesitamos ser transformados, cambiados. Esas bajas pasiones, esas ambiciones, esas codicias y cosas que hay todavía en nuestra vida, en nuestra alma, nuestros ojos codician, ay, nuestros corazones tienen deseos que no son agradables delante de Dios. Tenemos que ser quebrantados, y nada mejor que ponernos en las manos del Dios Todopoderoso para que muela y destruya y desarraigue y quebrante por completo todo lo que en nosotros necesita ser regenerado. Entonces, solo entonces, hasta para servirlo a Dios, para servir en el ministerio, en el lugar que Él nos pone, vamos a ser más eficientes. Porque ya no predicaremos en la carne ni en nuestras emociones. Entonces se habrá abierto paso nuestro espíritu lleno del poder del Espíritu Santo, y podemos ministrar ahora ya no las emociones ni el sentimentalismo de nadie. Estaremos entonces, porque somos espirituales, el Dios omnipotente estará tocando muchos espíritus de personas y trayéndolos a la vida. Ya no ministraremos las emociones de nadie, sino el espíritu de las personas, para que sean vivificados por el poder de Jesucristo. Necesitamos urgente esa transformación, ese quebrantamiento. Tú como cristiano y cristiana lo necesitas. Mire y estudie la vida de Jacob. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Recuerde, Hebreos, que estamos leyendo capítulo 10. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, y afrentare al Espíritu de gracia que Dios nos ha dado, entonces solo le espera una horrenda expectación de juicio. Así dice su palabra. Y aquí dice: el que en mí no permanece, aunque ya conoció la verdad, pero no permaneció, será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Será quemado. Lo mismo que decía en el libro de Hebreos: pues conocemos al que dijo: mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Como decía en el versículo 27 de Hebreos 10, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios del Señor Jesucristo, de Dios. Si tú no obedeces la palabra, eres enemigo, eres adversario de Dios. Y amigos, amigas mías, los tiempos que se vienen son tan dolorosos, Dios santo, son tan difíciles, yo lo sé. Estamos tan cerca de ver cosas que tal vez ni imaginamos. Yo le rogaba y le he pedido hoy al Señor: Señor, que seamos fieles, porque no sabemos lo que se viene. Lo que yo sí sé es que va a haber un control a nivel mundial. El anticristo va a tener el control a través de la tecnología. Van a usar la tecnología, la IA y todo, y van a controlar a todos los habitantes de la tierra. Te van a controlar todo. Llegará el día en que, como dice el libro de Apocalipsis, si tú no recibes la marca de Satanás o la marca de la bestia, es lo mismo. Si tú no recibes esa marca, tú no podrás comprar,
no vas a poder vender, no vas a poder estudiar, no vas a poder hacer nada. O te marcas, no va a haber otro camino. Y si no, tendrás que morir, te matarán, te destruirán, porque es el reinado del anticristo. Sálvate ahora, hermano mío y amigo que me estás escuchando. La salvación es para ti en este día. No la desprecies. Acércate a Dios, que Él se quiere acercar a ti. No desprecies a Jesucristo. Él es el Cordero Santo de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, persevera, cristiano, cristiana. Límpiate de toda contaminación de espíritu, de toda inmundicia, de toda suciedad. Santifícate más cada día. El Señor ya nos ha santificado con la sangre del Cordero Santo. No tengas por inmunda la sangre de Cristo. No pisotees al Cordero de Dios. No afrentes al Espíritu de gracia que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dicho: mía es la venganza y yo te voy a pagar. Es el Señor quien juzgará a su pueblo. El versículo 31, escucha: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Horrenda cosa, mis amigos, mis amigas, es caer en manos de Dios. Por favor, queridos cristianos, por favor, vamos, sigamos leyendo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no el Dios de religión. Igual aquellos que tienen una religión, escucharon la verdad y la rechazaron, van a ser juzgados. La verdad llegó a ustedes, pero ustedes la despreciaron. Ustedes escogen, amigas y amigos míos, cuál es el lugar final, cuál será su morada eterna: condenación, o mejor, recuerda el rico y Lázaro. El rico tuvo todo aquí, todo, banquetes con esplendidez, ropa de lujo. Dice que se vestía de púrpura y de lino. Se reunía con todos sus millonarios, pero nunca tuvo amor ni misericordia para nadie. Los humildes, los pobres, parecía que los despreciaba. Un pobre estaba tan cerca de la casa de él y nunca se preocupó de tanta comida y banquete y cosas que hacías, de enviar un pequeño plato para ese hombre. Ahora él, mueren los dos, está en condenación ahí en un lugar de tormento, el Hades, y quiere que le envíen a Lázaro para que padre Abraham reconoció a Lázaro, reconoció a Abraham. Abraham había existido antes que él. Sin embargo, de muertos hasta recuperamos el potencial perdido en el huerto del Edén. Allá usted va a morir, y cuando esté allá, ya muerto, en el lugar que usted escogió, usted se va a acordar de todo. Va a reconocer a sus padres, a su madre, a sus amigos, a todos. Lean las Sagradas Escrituras. No es como nos enseñaron. El diablo luchó para que estemos ignorantes. Ignoremos todo. El rico muere y lo reconoce a Lázaro. Y no solo eso, el rico le dice a Abraham: envía, si no puede venir acá entonces, porque una cima con ese nos separa, una hendidura, un abismo, un hoyo nos separa. Entonces envíalo dice acá, a mi padre, porque tengo 5 hermanos más, para que no vengan a este lugar. Se acordaba muy bien el rico que tenía 5 hermanos más que eran egoístas, mezquinos, vanidosos. En los banquetes con esplendidez que él hizo, lo disfrutaron, y ellos no tenían misericordia de nadie, amor para nadie. Ellos no tenían misericordia. Por eso le dice: entonces envíalo a Lázaro a la casa de mi padre, ahí tengo 5 hermanos, tengo, para que no vengan a este lugar. Se acuerda de sus hermanos, de todo.
Guerra avisada no mata gente. Yo le dije, abro las escrituras porque quiero que usted conozca la verdad. Si después de conocerla usted la desprecia, usted dice, no, no me gusta o no, yo no quiero, está bien, usted escoja. Usted escoge. Tome la decisión que usted quiera tomar, pero la verdad ya llegó a su corazón. Ya conoce la verdad. Vamos, escojamos este camino de vida que es maravilloso, maravilloso. Escuche, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Claro, traigan a memoria, es decir, para que no se desaliente, recuerde aquellos días cuando usted fue iluminada, iluminado, y hemos sostenido gran combate de padecimientos. ¿Cuánto hemos sufrido? Yo recuerdo cuando llego a los caminos del Señor, las personas que menos lo entienden a uno es la familia. Es la familia. Yo no recibí el apoyo de mi familia. Estoy contigo, por favor, qué bonito es este camino. No. Si el Dios omnipotente tocaba a alguien de mi familia, bien, pero de lo contrario, mucha más bendición recibí de gente que no era nada para mí, y que Dios los levantaba como ángeles. Entre ellos la persona con la cual yo viví, esa señora que fue como mi madre, casi 25 años viviendo con ella. Fue una preciosura. Tantos años preservada, guardada. Y recuerdo que a veces yo llegaba de predicar y ella me decía, Silvia, ya te traigo la comida. Y me daba la comida. Era Dios usándola. Sabía el Señor que estaba tan agotada yo. De verdad, qué precioso. Yo siempre he vivido maravillada de ver los ángeles que Dios ha ido poniendo en mi camino. Benditos sean aquellos que Dios los usó para bendecir mi vida, para que yo continúe predicando el evangelio. Él me dio, mi Padre Celestial me dio mi pan, mi abrigo, mi vestido, me lo dio todo para que yo predique. Predica, sirve en mi viña. Y qué honor que me concedió el Señor. Es hermoso. Venga usted, amiga, amigo mío, ahora lo invito, unámonos, sirvamos a Dios. Vamos, lo invito. Caminemos juntos sirviendo a Dios en los últimos tiempos. Tal vez ya no le quede mucho tiempo de vida, ni a usted ni a mí. Sirvamos con alegría de corazón al Dios viviente. Esto traerá una Miren, seguimos leyendo. Déjenme seguir leyendo un poquito más el tiempo. Ya se me va. Dice, por una parte ciertamente con vituperios, con tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así ha sido. Fuimos compañeros de los que sufrían y de los que padecían. Ser cristiano no es fácil aquí en la tierra. Te persiguen, te odian, te rechazan, se alejan desde tu familia, desde tu propia familia. Si usted tiene cualquier religión, ahí estamos todos juntos comiendo, viviendo en festividades y todo. Pero cuando vienes a Cristo, de verdad un cristiano verdadero, hasta tu familia se comienza a alejar. No es fácil. No ha sido fácil para mí vivir desarraigada de mi familia prácticamente 3 décadas. Y así seguirá siendo si Dios así lo permite. Porque Dios sabe por qué hace separación. Porque el único ser que conoce el corazón de nuestros padres, nuestros hermanos, de todos los seres que son nuestra familia, es Dios, pues. Y Dios sabe quién no te conviene, y por eso aleja muchas veces, porque sabe que no es conveniente para tu vida espiritual. Por el momento no es conveniente. Dijo el Señor Jesucristo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Porque los propios hermanos de Jesucristo no creyeron en Él. Mire usted. ¡Qué enseñanza! Ay, pero vamos a terminar y no quisiera terminar. Escuche, sigo. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. Escuche este versículo, este versículo quería llegar. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza, hermano, hermana mía. Tiene grande galardón el confiar en Dios. No perdáis
vuestra confianza que tiene grande galardón, dice el Señor. Esfuérzate, aliéntese tu corazón, anímate. Hazlo, hermano mío, por favor, no te quedes en el camino, no te quedes en el camino, por favor. Si estás agotado, cansado, ruego a Dios que te renueven las fuerzas, mi Rey, mi Señor. Él te renueve la fuerza, Él renueve tu hombre interior, que seas fortalecido en el hombre interior. No te quedes en el camino. El Señor Jesucristo dice en su palabra, cuando Él venga hallará fe, tiene que encontrar tu fe, mi fe, nuestra fe. Levántate con la cabeza en alto. Eres hijo de Dios, no eres cualquiera en la tierra. Eres real sacerdocio, nación santa. Levántate, levántate, entiende quién te ha llamado, quién te ha escogido, quién te ha santificado. Levanta tu cabeza en alto. Levántate aunque te vituperen. No sé cuándo alguien me escribió, eres una mujer tonta o eres una persona tonta. ¿Por qué soy tonta? Porque no voy tras los placeres de la carne. Ese que me estaba escribiendo es un verdadero hijo del diablo. Y como hijo del diablo, él está atrapado en las garras de Satanás. Entonces, ¿qué quiere? Que yo también sea atrapada una vez más en las garras del diablo. Para él soy tonta, o para cualquier persona. Pero la realidad es que soy una mujer sabia y muy inteligente. Esa es la verdad. Pero a causa del pecado comenzamos a ver hasta distorsionadamente. Ya no vemos bien. Y entonces comienzo, como me dijo un día un buen amigo cubano, ¿por qué desperdicias tu vida? Disfrútala. Eres una mujer guapa, me decía, debes de disfrutar la vida. Y le dije, ¿qué es disfrutar para ti? Bailar, tomar, tener sexo, eso es disfrutar. No es autodestruirte, amanecerte bailando, en borrachera, fumando. Estás autodestruyéndote. Quien verdaderamente disfruta la vida soy yo, le dije. Porque yo no tengo problemas con nadie. Porque yo no ando atrapada en las garras de Satanás. Porque yo no hago como el mundo hace. Yo no voy tras la corriente del mundo. ¿Quién es inteligente y quién es insensato y torpe? Tú serías el insensato y torpe. Pero yo soy inteligente. Porque cuido mi vida. Porque guardo mi vida. Así mismo hágalo usted. Aunque lo llamen tonto, no importa. ¿Por qué uno es tonto? Porque no les cree las mentiras que ellos escriben. No, para jugar. Está bien, pero no para creer, porque cuando se disfrazan y se meten tras la pantalla y se esconden, es que no son verdaderos. Porque si son verdaderos, dan la cara. Yo soy tal persona. Yo quiero tener como mi amistad una amiga o un amigo muy bueno a usted. Perfecto. Pero gente que está encubierta, tú que sabes quién está. Puede ser un narcotraficante, puede ser un matón, un violador, un criminal, puede ser tanta gente. Hay que tener mucho cuidado. Y ustedes, amigos, amigas que están en las redes, tengan cuidado, porque la muerte los puede estar acechando. Tienen que tener cuidado. Escucha, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas la confianza, mi buen hermano y hermana en la fe, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchó, ese es el versículo 36. Porque es necesaria la paciencia. Claro, si sufrimos, si somos rechazados, nos vituperan, nos calumnian, nos atropellan, ay, es necesario. ¿Sabe qué se está produciendo en nosotros? ¿Qué está forjando Dios con todo esto en nuestras vidas? Paciencia, 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 porque todos somos impacientes, queremos las cosas rápidas, queremos que nadie nos rechace, todo el mundo quiere ser aceptado por todos, pero con Jesucristo no es así.
Venimos a Cristo y como somos diferentes y no hacemos como el mundo hace, nos desprecian, nos rechazan, nos creen tontos, nos creen fanáticos, locos, aleluya. Ay, piensan que estamos locos adorando algo que no debemos de adorar. ¿Cómo? Estamos adorando al único y verdadero santo Dios viviente, al Dios de Israel, al Dios de los espíritus, al Dios de los escuadrones vivientes, al Dios de fuego, al Dios de Abraham, al Dios de los profetas. Adoramos al Dios y Padre de nuestro gran Señor Jesucristo. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, lo que Él nos ha prometido, un cielo nuevo, una tierra nueva. Las promesas están allí, mis hermanos, mis amigos, porque aún por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es que no tarda nuestro Rey Jesucristo ya viene, mis amigos. Por eso dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestro Cristo viviente no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocede, no agradará a mi alma, dice nuestro Rey. No podemos retroceder, pero no somos de los que retroceden. Lo sella este capítulo 10. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El que retrocede se pierde. El que no retrocede gana, sino que los que tienen fe, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Escuchó el versículo 39 donde termina este capítulo 10 de la epístola de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden. No, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Si retrocedo, pierdo mi alma, seré condenada. Perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de aquellos que tienen fe para que nuestra alma viva perpetuamente en la presencia de nuestro Dios. Tengo muchos versículos, pero solamente quiero leer Josué capítulo 1 porque el tiempo se me fue. Escuchen, mañana ojalá podamos seguir meditando. En el versículo 1, capítulo 1, dice el Señor en el versículo 6. Esfuérzate, le dice Josué capítulo 1 versículo 6. Esfuérzate, Josué, y sé valiente. ¿A qué lo llama Dios a Josué? A ser esforzado y a ser muy valiente. Tú vas a repartir la tierra al pueblo hebreo, a todo tu pueblo, pero tú tienes que ser esforzado y muy valiente. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, Josué. Escuchó, ese es el versículo 7. Solamente te pido, te demando, Josué. ¿Qué le pedía Dios a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para guardar y hacer conforme a la ley de Moisés se necesita ser valientes, mis amigos. Son cobardes los que hacen lo que el mundo y el diablo les ordena. Son cobardes, están ciegos, están atrapados, son débiles y les encanta deleitarse en los placeres carnales. Pero hacer la voluntad de Dios, obedeciendo la ley, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, no te apartes de mi ley, ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, porque si tú haces conforme a todo lo que está escrito en mi ley, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Es palabra de Dios.
es palabra de Dios. El hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a ser prosperado en todo lo que Dios, todas las cosas que nosotros emprendamos, si hacemos la voluntad divina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche tú tienes que meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire cómo termina este versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Hacer la voluntad de Dios, guardar la palabra de Dios, nos lleva a prosperar en todos nuestros caminos. ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Sí, pero usted no es una mujer prosperada. Yo tengo mansión, yo tengo casa. ¿Usted qué tiene? Yo tengo una mansión eterna, mis amigos. Yo tengo una casa, una morada eterna. Jesucristo me dijo: voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, tú también estés. Es su promesa. Eso no va a cambiar. Termino con el versículo 9 de Josué capítulo 1. ¡Ay, qué hermoso! Mira que te mando. Esa es la palabra de Dios para nuestros corazones. Como decía el libro de Hebreos, por favor no peques deliberadamente. Que le fallamos a Dios, pero otra cosa es pecar abiertamente en rebelión. Conociendo la verdad, rebelarme contra Dios. No peques deliberadamente, por favor. Hay una horrenda expectación de juicio para aquellos que hacen aquellos que se rebelan contra Dios. El que viola la ley de Moisés debía de morir. ¿Cuánto mayor castigo tú piensas, hermano, hermana, que va a merecer aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto que lo santificó o la santificó, y afrentare al Espíritu de gracia que Dios nos ha dado? Nunca olvides que Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Decía: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. No va a tardar nuestro Cristo. Estamos a las puertas de verlo en las nubes. Usted no sabe, hermano, yo cuando digo: Señor, ¿cómo será ese día? ¿Cómo será, Dios mío, ese momento cuando nos encontremos contigo? Si me toca ser arrebatada, como es que tú debes de ser el ser más hermoso jamás visto. La paz en ti, la dulzura, el amor perfecto en ti, la santidad. ¿Cómo será? Porque Él va a venir con cuerpo como el nuestro. Recuerda que Él resucitó cuerpo. Él le dijo a sus discípulos: un espíritu no tiene cuerpo, no tiene como huesos, como yo lo tengo. Dadme de comer. Y comió con ellos. Y va a comer con nosotros. Dice que Él se sentará a la mesa y Él nos servirá. Él estará con nosotros si somos fieles y perseveramos. Por eso no olvide el versículo 9 de Josué capítulo 1. Dice: mira que te mando y que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es Dios quien lo ha prometido. Mis queridos y fieles amigas, es lo mismo que Dios te dice hoy a ti: acércate a mí, porque yo te voy a hacer valiente. Son cobardes los que están atrapados con el diablo y con la carne y con sus bajas. Son cobardes, porque se necesita ser valiente para decirle no al pecado y sí a la vida con Jesucristo. Se necesita ser valiente para decirle no a la corriente mundana, a todo lo que el mundo ofrece: vanidades, codicias y tantas cosas, lujuria, sexo. Se necesita ser valientes para decirle no, y sí a la pureza, a la santidad, a consagrarnos y a esperar en Él lo que Él tiene para nosotros. Lo que Él tiene para nosotros nadie lo va a cambiar en esta vida y más allá de esta vida. Nadie lo cambiará. Así está establecido, así será. Amén. Entonces no olvide: mira que te mando. El Dios del cielo 3, 4 veces lo dice en varios versículos: esfuérzate y sé valiente. En el 6 y 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca el libro
de la ley. El versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Josué, ni desmayes. No le tenga miedo al diablo, hermano, hermana. Yo no le digo a usted, vaya a retar a Satanás, vaya a desafiarlo porque a él lo va a coger, ¿eh? No le digo eso, solo le digo, no le tema. Entienda que el Rey de Gloria, quien usted ama y sirve, ya lo derrotó. Cuídese, no pecando, santifíquese, conságrese y el enemigo no lo tocará. Recuerde cómo estaba Job, cercado. ¿Lo recuerda? Lo tenía cercado, el diablo le dijo, y no te va a amar y no te va a temer si lo tiene cercado, y todo lo que le ha dado le ha cercado. Pero Dios lo tenía bien cuidado a su siervo, así te cuida a ti. Pero ¿qué hacía Job? Amaba a Dios, temía a Dios. Dios mismo lo testifica. No habrás considerado a mi siervo Job, le dijo al diablo. Ninguno como él, ninguno, íntegro, temeroso de Dios, hombre bueno, ninguno como Job. Que así nuestro Padre Celestial se deleite con nosotros. Qué pena que todavía le fallamos tanto. Esfuércese y sea muy valiente. No tema ni desmaye, hermano mío, hermana mía, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros a donde quiera que vayamos. No tema. Dios nos ha cuidado hasta ahora, nos cuidará hasta el fin. Los amo y los bendigo, y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones para todas y para todos. Gente cristiana, gente no cristiana que tenemos en nuestros dos canales. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Yo la llamo, lo invito a usted, cristiano o no cristiano, suscríbase a nuestros dos canales. ¿Por qué? Porque nosotros oramos por ustedes. Nosotros oramos y seguimos pidiendo a Dios, seguimos rogando por la vida de todos vosotros. Que Dios tenga misericordia de todos mis amigos, mis amigas, mis fieles hermanos en la fe. El Altísimo los cubra con su manto divino, y la paz del Señor reine, more por completo en vuestros corazones. Shalom, shalom, paz. Hasta mañana. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.